Así que ahora pasa a Facebook. Muy buenos días a todos los que nos están acompañando en esta transmisión a través de la plataforma de Facebook y de la página de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo. Le damos la bienvenida a cada uno y le damos la bienvenida también a las autoridades de esta asociación y de la revista que el día de hoy nos acompañan, y a la ponente del día de hoy, la autora, la doctora Adela Pérez del Viso. Vamos a tener el privilegio de iniciar este primer encuentro de la jornada virtual de presentación del número 5, volumen 3 de la revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo, que cuenta con una variedad de artículos que tienen relevancia y trascendencia dentro de nuestra región en el ámbito del derecho del trabajo y la seguridad social. Para no quitar más tiempo, voy a dar inicio con la agenda y le voy a dar la palabra al doctor Ramiro Campero. Bienvenida para esta actividad, doctor. Muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes para los amigos de Centroamérica, Sudamérica, Iberoamérica. Celebramos esta feliz iniciativa que lleva adelante nuestro paz presidente, el doctor Augusto Valenzuela, así como nuestro directo amigo el doctor Torres, que está poniendo en un alto nivel la Asociación Iberoamericana en cuanto a la cualificación de los artículos que se publican en nuestra revista académica. En esta oportunidad se ha presentado artículos de alta valía, actualidad y, lógicamente, con una relación también directa con lo que ocurre en las relaciones laborales en nuestros países, ¿no? La posmodernidad y más la pandemia que acecha a nuestros países y al mundo nos ha llevado a una coyuntura en la cual las propias reglas de la producción están siendo revisadas. Se está generando un nuevo mapa en el mundo sobre las formas y modos de producción. Consecuentemente, las relaciones de trabajo tienen un efecto importante. Pero un efecto importante ¿a partir de qué? A partir de lo que se ha surcado, a partir de lo que se avanzó en el derecho del trabajo, tanto en las normas internacionales, la generación de la jurisprudencia de los tribunales internacionales, como la propia Corte Interamericana, a la cual todos nuestros países están bajo su competencia, nuestros tribunales constitucionales que también le han dado un matiz diferente, y el propio manejo del andamiaje de los procesos laborales. En ese ámbito, y por supuesto conjugando con la primacía de la realidad, es que hoy por hoy vemos en estos artículos una importante contribución al desarrollo y al elemento de progresividad que ahora es un principio en el ámbito del derecho del trabajo. Así, la doctora Adela Pérez en esta ocasión nos ha presentado para la revista un artículo sobre un tema importante que es la violencia en el trabajo, ¿no? El tema del mobbing y sus condiciones y cualificaciones y también discriminaciones sobre las cuales se hace un apunte importante, ¿no? Consideramos que la estructura metodológica del trabajo, la convicción de fuente social y normativa de la cual echa mano la autora, consideramos que es de alta valía porque además tiene un elemento propositivo, un elemento que nace, por supuesto, de lo inédito que incorpora la autora en el ámbito del mobbing y que va a aterrizar necesariamente en un análisis que genere un diálogo social sobre cuál es el camino que va a seguir el tema del mobbing. En la mayoría de nuestros países la normativa es muy tibia, es una normativa todavía no muy sustantivizada en la efectiva protección de este elemento, dado los componentes multidisciplinarios que tiene el mobbing, porque no es solo un tema estrictamente legal, sino también es un tema psicológico, un tema económico, un tema de género. Entonces, la visión es multifacética. Creo que la ponencia de la doctora Pérez tiene esa alta valía y pone, por supuesto, en el ámbito de lo que representa nuestra asociación en un alto nivel. Y por eso también agradezco al director de la revista, el doctor Valenzuela, y al doctor Torres, que efectúan esta feliz iniciativa, y considero que va a ser una jornada muy interesante la de hoy, sobre la cual la doctora genera una expectativa importante en el ámbito de la doctrina del derecho laboral. Muchísimas gracias, felicidades doctora, felicidades doctor Valenzuela, doctor Torres, y caramba, creo que va a ser una jornada en la cual todos nos vamos a enriquecer con la ponencia de nuestra directa doctora Pérez. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Campero, por estas palabras
de bienvenida a este ciclo de conferencias que vamos a tener para la presentación del número. Para dar continuidad a la agenda del día, le vamos a ceder la palabra al doctor Augusto Valenzuela, quien va a tener, ¿verdad?, palabras en nombre de presentación de este número, ¿verdad? Y de bienvenida también a todos ustedes. Muchas gracias, licenciado Castillo, y un saludo a todos los amigos que nos están sintonizando de todos los países de Iberoamérica. Para mí es un verdadero gusto compartir con ustedes esa tarde la presentación del número 5 de nuestra revista iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, una revista que veníamos soñando desde hace mucho tiempo y que finalmente logramos implementarla. Realmente es un verdadero gusto ver pasar por esta revista a connotados y laboralistas de toda Iberoamérica. Y realmente lleva un proceso complejo, se imaginarán, llevar a cabo esta revista. Nos hemos aliado con los amigos de Nicaragua, de la Universidad Politécnica de Nicaragua y del Instituto Centroamericano de Investigaciones, quienes nos han apoyado desinteresadamente en este proyecto tan importante. Obviamente estamos bajo la dirección de nuestro presidente, el doctor Iván Campero, que ha sido un líder que nos ha empujado a seguir adelante con este proyecto que venimos manejando desde hace algunos años atrás. Y imagínense, de 2019, de enero de 2019 para acá, ya llevamos 5 números. En enero de 2019 a junio de 2019 se publicó el primer número de la revista, y ahora la revista ya tiene un prestigio internacional en las diferentes redes sociales, se ha ido realmente descargando todos los artículos que se han ido publicando, el dinamismo que le hemos ido dando también con la presentación como esta el día de hoy de la doctora Pérez del Viso, eso le da un realce mucho más importante, tener aquí los autores de los artículos. Así que después de todo este proceso, hoy tenemos una revista ya consolidada y créanme que no es fácil, ¿verdad? Pero lo hacemos con todo gusto, con todo el equipo que está tras esto. Agradecer a los coeditores de la revista, al doctor Mario Torres, a Dani Ramírez y por supuesto al licenciado Camilo Castillo, que siempre está apoyándonos atrás de la revista y también haciendo este tipo de presentaciones. Contarles también que hay un cuerpo de revisores, colegas de Iberoamérica que nos ayudan a revisar cada artículo que se remite para tener el control de calidad de cada artículo que se envía. Y además tenemos un consejo editorial y ese consejo editorial está conformado por laboralistas de las mejores universidades de Iberoamérica que también nos apoyan y todos son miembros, la mayoría de la Iberoamericana, de la Nación Iberoamericana. Creo que Guillermo Cabanella, si estuviera hoy vivo, no hubiera pensado hasta dónde hubiera llegado su huella. Hace casi 50 años que se fundó la asociación en 1972 en Sao Paulo, Brasil, y ha prevalecido en el tiempo con una serie de actividades, pero nos faltaba esto, la revista. Hemos tenido congresos internacionales, iberoamericanos y de todo tipo, y ahora la revista yo creo que tenemos para mucho y seguimos participando en ella y de mi parte como director de la revista también me siento satisfecho con todo el trabajo que se ha realizado y invitarlos a todos a que puedan participar también en la revista más adelante. Vendrá la convocatoria ya para la revista número 6 en breve y eso es importante también para que todo el mundo pueda expresarse libremente. Nuestra asociación es una asociación con toda la oportunidad para que cada quien se exprese en la línea que crea pertinente y eso enriquece el tema académico. Así que agradecerles a todos, todo el apoyo del equipo y enhorabuena, Camilo, por esta nueva edición ya por la vía de las redes sociales y espero que aquí en adelante todos puedan seguirnos en las redes sociales también, compartir este material que es útil también para el tema académico, para las universidades, para el grupo de estudiantes. Así que muchas gracias y suerte en la presentación del día de hoy a la doctora Pérez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de dar lectura al extracto curricular de la maestra, quisiera compartir un momento con el auditorio que nos está siguiendo desde Zoom y desde Facebook para recordar un poco las indicaciones que se le han hecho llegar por medio del correo electrónico que han registrado en el formulario de inscripción que se hizo circular a través de redes. Recuerden, ¿verdad?, que para obtener la certificación de participación de toda esta jornada, deberán de participar en el 70% de las conferencias que vamos a estar teniendo de forma semanal hasta que agotemos los artículos. A su vez, ¿verdad?, instarlos a leer el material que cada uno de los autores va a venir a explicar acá, a presentarlo,
con idea de que podamos hacer más amena, ¿verdad? Y poder contribuir a la creación de conocimiento. A su vez, recordarles que van a tener que a los participantes comentar su nombre completo, país de origen, y que en la caja de comentarios de Zoom o en la caja de comentarios de la transmisión en Facebook, a la vez de llenar el formulario de registro de asistencia que va a estar haciéndose circular a partir de ahorita. Sin más preámbulo, quisiera dar lectura al extracto curricular de la maestra para poder darle la palabra para que pueda empezar su disertación. La maestra Adela Pérez del Viso, abogada y notaria por UNL, profesora de la FDC en 2014, premio DAIA del Banco de Galicia por la lucha contra la discriminación en el año 2018. Es profesora de Derecho Internacional Público por la Universidad de San Luis y de Inglés Jurídico en la misma universidad. Actualmente es jueza interina con competencia laboral en la ciudad de Cocarán, de San Luis, y es autora de numerosos artículos en revistas especializadas y maestranda en Derecho del Trabajo y Relaciones Internacionales por UNTREF. Muchas gracias, maestra, por esta oportunidad. Ya le cedo el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Camilo. Le agradezco muchísimo por haberme introducido. Bueno, estoy muy emocionada por ver tantos compañeros y compañeras, por ver tantos colegas de toda Latinoamérica. La verdad es que no sabía que iba a haber colegas de tantos lugares diferentes. No me imaginé que iba a haber esta audiencia maravillosa. Sí sabía que íbamos a presentarnos y que íbamos a presentar el artículo, pero cuando me fueron diciendo los países de donde venía cada uno, quedé la verdad muy emocionada, porque pienso que es el sueño de nuestros padres fundadores de nuestros países, que en su momento hubieran querido una América fuerte, una América Latina fuerte y unida. Y poco a poco lo estamos haciendo por y a pesar de la pandemia. Entonces quiero agradecer al doctor Augusto Valenzuela, quiero agradecer al doctor Iván Campero, al licenciado Camilo, acá presente, que nos ha introducido, nos ha hecho los enlaces, y además ha hecho toda la orquestación de este acto maravilloso. Quiero agradecer a la revista de la Asociación Iberoamericana de Derecho al Trabajo y Seguridad Social, que me ha dado esta extraordinaria oportunidad de producir este artículo, que lo hice con todo amor, y además dedicación y producto también de mi experiencia profesional como abogada, cosa que he sido hasta el 31 de mayo, que he tenido 35 años de ejercicio profesional como abogada, y entonces en el artículo menciono algunos de los casos que hemos tenido en el estudio jurídico en razón del acoso laboral y acoso sexual en algunos casos. A todos los presentes, muchas gracias. Bueno, si me permiten ahora voy a compartir un pequeño PowerPoint que me refiere a nuestro artículo. Me pareció también extraordinaria la idea de que un artículo se convirtiera en una charla donde uno presente el artículo, entonces tiene como más vida el artículo. El artículo se denomina, que está en este ejemplar de la revista de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Mi artículo se denomina El principio de fraternidad universal, opuesto a la idea del otro negativo. El otro negativo. Todo ello en relación con el tema del acoso laboral, que en Argentina se suele denominar mobbing. A lo mejor en otros países se llama simplemente acoso. En Argentina le llaman mobbing, a veces lo pronuncian mal y le dicen moving, pero no, porque es mobbing en su caso. Así que es el principio de fraternidad universal y la idea del otro negativo. Empiezo por rememorar un caso importantísimo que desnudó el tema del acoso laboral, nada menos que en Europa, en Francia, que es el caso de Telecom Didier Lombard. El imputado de este caso se llamaba Didier Lombard, ahora vamos a ver su imagen, que es este señor. Justamente la imagen no le hace muy buena foto, no es una muy buena foto porque pareciera realmente significar los malos pensamientos que tiene. Esta persona había sido encargada de recortar 20.000 puestos de trabajo en un lugar que se llamaba, en una empresa que se llamaba Orange en Francia, y llegó un punto donde hubo innumerables casos de intentos de suicidio y suicidios efectivos, provocados por el acoso laboral que causó este señor a lo largo y ancho de la empresa, que tenía muchas sucursales.
y este señor fue sucursal por sucursal, realmente acosando a los empleados por esto, por lo otro, y provocando desesperación y en algunos casos muerte. Y llegó la toma de conciencia del acoso laboral a tal punto que se llevó esto a los juzgados de carácter penal, no solo laboral, y se llegó a la condena de este señor y también a la condena de los directivos de la empresa Orange, y los obligaron a pagar una importantísima indemnización, y además al señor lo condenaron a días de prisión, a años de prisión. Entonces ahí se tomó razón en el año 2019, es como un caso emblemático del acoso laboral. Por oposición, bueno, este señor decía así, esto era lo que decía en su cabeza, tenía esta idea, decía que lo decía abiertamente en sus reuniones: los sacaré de la empresa, ya sea por la puerta o por la ventana. O sea, por la ventana pasó porque muchos se tiraron por las ventanas, y esos son los casos de suicidio que dieron origen a esa condena de ese señor Didier. Por oposición, tenemos ahora en la OIT, tenemos el convenio 190 de la OIT, que por lo menos en Argentina ha entrado en vigencia, ya vamos a ver cuándo, pero sobre todo ha entrado en vigencia a nivel mundial a partir de la segunda ratificación, entonces el convenio 190 de la OIT, que habla del acoso laboral. Y lo bueno es que el convenio habla tanto del acoso laboral como del acoso sexual, no lo considera cosas separadas, porque ya vamos a ver que en algunas legislaciones de Latinoamérica se hace mucho hincapié solamente en el acoso sexual, pero no, el convenio 190 considera tan grave el acoso sexual como y el acoso por razón de género, como el acoso y violencia laboral, que puede ser simplemente una persecución de carácter psicológico. Entonces, en Argentina, este convenio 190 entró a regir porque el año pasado, en diciembre, en pandemia, se logró la ratificación en la segunda cámara de una ley, que es esa ley, que es este número que ven ahí, la 27.580, y para Argentina entró a regir el convenio 190 de la OIT. Pero, sin embargo, ahí ven el texto de la ley que dice que en Argentina empezó a regir el convenio 190 de la OIT, se aprueban, son 20 artículos que constan como un anexo. Esto es lo que figura en la página web del convenio 190 de la OIT, que dice que, bueno, el primero que parece que lo ratificó fue Uruguay, el segundo fue Fiyi. A partir de la ratificación de Fiyi, porque tenía que ser ratificado por 2 países, entró, digamos, iba a estar en vigor a partir de determinada fecha. Bueno, empezó a estar en vigor para Uruguay a partir del 12 de junio del 2020, y para Fiyi en junio del 2020 también. Argentina, como vemos ahí, para la página de la OIT, para Argentina no estaría en vigor, dice ahí. Para Argentina, según la OIT, comenzaría a regir el 23 de febrero del 2022, y sin embargo, para nosotros, en Argentina, tenemos que, conforme Infoleg y conforme las comunicaciones internas, en Argentina rige la Convención 190 de la OIT, porque empezó a regir a nivel mundial. Y como sabemos, esta convención es muy importante porque castiga, porque dice que los estados deben establecer medidas concretas, medidas que no sean líricas, sino que sea cumplimiento efectivo de persecución de los casos de acoso laboral y acoso de género en el seno del trabajo. Bueno, hecha la aclaración, veis que dice: genera la obligación del Estado de prohibir legalmente la violencia y el acoso. Eso es la Convención 190 de la OIT. Velar por las víctimas y prever sanciones. Y el artículo 8 ordena que cada Estado adopte medidas para proteger de manera eficaz. Es lo que hoy se llama la tutela efectiva. Por ejemplo, saben, acaba de decir acá Camilo que soy jueza, porque lo soy desde el 1 de junio, todavía no me acostumbro, pero lo tengo muy en claro que hay muchas convenciones internacionales que nos ordenan a los estados, y entre los estados está el Poder Judicial, que es un órgano del Estado, hacer tutela efectiva de derechos. Yo no puedo decir que en la Convención de Derechos Humanos está tal derecho humano y de tener delante un caso donde se está afectando un derecho humano y no hacer nada
porque no fue deducido oportunamente en el lugar pertinente. Es decir, la tutela debe ser efectiva y si el juez debe ser imaginativo y buscar la protección de manera eficaz de los justiciables, en este caso de las personas que son objeto de acoso laboral o de acoso de género también en el trabajo. La Convención 190 dice que los estados, y entonces el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Estado está obligado a identificar peligros y evaluar los casos, los riesgos de violencia y acoso, es decir, la prevención de la violencia y el acoso. Bueno, siguiendo con el texto de nuestro artículo, quería decir yo en el artículo que el tema este del acoso laboral, el acoso que a veces le llaman acoso moral, que como decía un amigo, un colega, en realidad no tendría que llamarse acoso moral, porque no hay nada más inmoral que el acoso laboral, el acoso psicológico, ya sea acoso común o acoso de género. En algunos lados le llaman acoso moral. No es algo nuevo, en realidad existió siempre a lo largo y lo ancho del trabajo, debido a la posición de superioridad en que está la parte empleadora, que es la que le puede decir al trabajador qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene que hacer. Entonces, esto del acoso y de molestarlo, de hacerle ver cosas que en realidad son exageradas, de buscarle la vuelta para que renuncie, de hacerlo sentir una mala persona o una persona incapaz, de minar su autoestima, todo eso no es algo nuevo, existe desde hace mucho, por eso desde el punto de vista sociológico y psicológico es estudiado desde mediados del siglo. Lo que es nuevo es la visibilización del acoso laboral. Por eso yo lo comparo con el movimiento Me Too de las mujeres, donde el acoso a las mujeres y el machismo, el sistema patriarcalista que las molesta y las considera siempre de menos, eso es algo que existe desde hace, no sé, de 2000 más 3000 años más. Desde hace 5000 años existe el patriarcalismo y la molestia a las mujeres, considerarlas menos. Bueno, también desde hace mucho tiempo existe el acoso laboral. Lo que es nuevo es la visibilización del acoso laboral al punto tal que ha llevado a la elaboración y producción de este convenio 190 de la OIT. Lo importante ahora es la visibilización del acoso laboral. También en este artículo pasamos al siguiente tema. Parece que fueran todos tópicos separados, pero ya vamos a ver cómo se van a ir uniendo. Pasamos al tema que se denomina cultura empresarial, clima empresarial e hiposuficiencia del trabajador. En cuanto a la cultura empresarial, es un término que viene más bien de la sociología. Esta autora, Mara Trujillo Flores, una autora mexicana, dice que la cultura empresarial son todos los conceptos, costumbres, hábitos, yo diría también normas, que se forman a veces sin decirse. Bueno, ahí dice normas, ay, qué bueno, estaba, yo lo saqué de mi memoria. Normas e información que perciben los empleados, lo perciben como algo que rige en la empresa, es algo que se hace así, no vas a hacerlo distinto porque es lo que se hace así. Esa es la cultura empresarial, la cultura que está en esa empresa. Y genera en todos ellos emociones, actitudes o conductas que se supone que son acordes a esa cultura. Ahora bien, la cultura empresarial puede fomentar algunas conductas e inhibir otras. El tema es qué conductas vamos a fomentar y qué conductas vamos a inhibir. El tema es la empresa, ¿qué hace para que la cultura empresarial sea algo sano? Y fomentar actitudes y conductas positivas e inhibir actitudes y conductas de discriminación y de molestia hacia el trabajador. Otro concepto es el de clima empresarial. El clima es más variable, la cultura es algo general. El clima es cuando se dice, uy, no entres ahí porque hay un mal clima hoy. Hoy el clima es el día de hoy, en el momento ocurre el clima. Y a lo mejor el clima empresarial va a ser uno durante la mañana y uno durante la tarde. Entonces, el clima empresarial es variable, puede haber diversos climas, y el clima también puede ser manipulado y mejorado. En el momento, cuando hay un mal clima, el empresario o sus delegados, que son los directivos, pueden hacer que cambie el clima, pueden hacer una reunión, pueden hacer una charla, pueden hacer un sacar de adentro lo que le pasa a cada uno para que el clima cambie. Los líderes de la empresa
pueden usar instrumentos estratégicos adecuados, como palancas para orientar el clima hacia un cambio favorable. Y este otro concepto que es muy importante, en su momento lo desarrolló el doctor Jorge Elías, pero más allá, más atrás en el tiempo, yo diría, lo desarrolló el doctor Capón Filas, el doctor Rodolfo Capón Filas, fundador del equipo, uno de los fundadores del equipo federal de trabajo, que tenía también autores y miembros de toda Latinoamérica. El doctor Capón Filas era miembro de la sala sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, que en Argentina es como, la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo es como nuestro lugar de orientación, la que dicta la jurisprudencia que nos orienta a todos los que estamos en el resto del país. Entonces, el doctor Capón Filas, el doctor Elías, idearon este concepto de la hiposuficiencia, que en realidad proviene de la relación de dependencia, pero habla un poquito más, es como hiposuficiencia, es como que me hinco, estoy como achicado, estoy en menos, en relación con la parte patronal. El trabajador, como tiene que obedecer órdenes, está en menos en relación con la parte patronal. El trabajador, como tiene que recibir un salario del cual depende su hijo y que vaya a la escuela y poder vestir a su hijo, alimentar a su familia, a su esposa, etc. Y si llega a decir algo lo echan, está en menos en relación con el empleador. Entonces esa es la hiposuficiencia. El doctor Jorge Elías tomó este concepto de la hiposuficiencia y lo clasificó entre la hiposuficiencia negocial y la hiposuficiencia reclamacional. La hiposuficiencia negocial es cuando recién voy a pedir trabajo y me dicen, ah, no, bueno, pero si vos, señora, querés entrar a trabajar, no tenés que tener hijos, tenés que cuidarte, no tenés que tener hijos. Y vos capaz que aceptás eso. O, por ejemplo, hace unos años en San Luis, en un bar, todas las empleadas usaban una minifalda muy cortita. Y bueno, tenían que aceptar eso en San Luis, donde yo estoy, ¿no? En Argentina. Y todas las empleadas usaban una minifalda cortita, y no era un bar común. Y bueno, pero parece que esa era la idea del jefe, del dueño. Entonces eso es lo que le habían impuesto como uniforme. El uniforme de la empleada tenía que ser la falda cortita. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? Bueno, ellas lo aceptaban, porque si alguna de entrada decía, no, yo no me quiero poner esta falda tan cortita, le iban a decir, bueno, querida, andate a otro lugar, acá no te podemos recibir. Entonces esa es la hiposuficiencia negocial. El momento de hacer el negocio, están en hiposuficiencia y tienen que aceptar lo que sea. Después está la hiposuficiencia reclamacional, que es a lo largo y ancho de la relación laboral, voy a ir recibiendo diversas órdenes, o a lo mejor me van a decir cosas como denostar lo que yo tengo puesto, o lo que hago o dejo de hacer, presento un proyecto y siempre les parece negativo mi proyecto, no les sirve, y a veces incluso lo usan al proyecto, pero no me lo agradecen, no me lo reconocen, qué sé yo, no me saludan, me dejan aparte, me corren el escritorio, no tengo ni dónde sentarme, todo eso me hacen. Y yo no puedo reclamar, porque el día que yo reclame, yo sé que me van a decir, bueno, acá está la puerta, presente la renuncia. Entonces esa es la hiposuficiencia reclamacional. Yo no puedo reclamar. Entonces, dos tipos, hiposuficiencia negocial e hiposuficiencia reclamacional, que provienen de la situación de inferioridad en que se encuentra el trabajador en relación con la parte empleadora. Después también puede pasar que el trabajador no sea directa víctima de un acoso, pero ve a otra persona que está siendo acosada. Entonces ese trabajador, debido a la hiposuficiencia en que se encuentra, tampoco va a querer ser testigo porque siente que le va a pasar lo mismo, o va a ser a su vez objeto de nuevos acosos, o bien va a tener que irse, va a tener que renunciar o lo van a despedir. Entonces, he redondeado ahí el concepto de hiposuficiencia del trabajador, como también el de clima empresarial y el de cultura y clima empresarial. Todos ellos son como engranajes que se van relacionando en cuanto a la posibilidad de que exista, se admita o no se admita, una situación de acoso en el trabajo. Yo digo, en ese momento cuando redacté este artículo, ¿qué hacen las empresas para tratar de evitar que
el acoso laboral se produzca? ¿Hacen algo o no hacen nada? Eso es por una parte. Y después, ¿qué hace el Estado en cada caso para tratar de evitar que se produzca el acoso en el trabajo? Ahora vamos a ver por primera vez qué hacen las empresas. Acá traje dos aspectos. Uno de ellos es el reglamento de empresas y otro, vamos a ver, es algo que pueden hacer las empresas unificándose a un proyecto internacional, que ya lo vamos a ver, se los dejo ahí picando con un poquito de expectativa. Entonces, empezamos con el reglamento de la empresa. ¿Qué deben contener los reglamentos? Para eso, a mí se me ocurrió leer esa parte del artículo, porque sería interesantísimo que los reglamentos de empresa contengan estos elementos. Ocurre con los reglamentos de empresa, que yo los he visto, que los reglamentos de empresa se limitan, en realidad están redactados para la empresa. Entonces están redactados para evitar que a la empresa se le rompan cosas, que haya vandalismo en la empresa, o que el empleado no use el uniforme, o que el empleado no venga a tiempo, no cumpla con el horario que tiene que cumplir. En realidad están repitiendo lo que ya sabemos, que la empresa quiere que se maximice la forma de desempeñarse para obtener una ganancia. Pero ¿qué tal si el reglamento, además, contiene normas concretas para evitar el acoso? Hay que entender que si el reglamento contiene normas concretas para evitar el acoso, también es una ganancia para la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa de esta manera va a estar previendo la posibilidad que le hagan un juicio, ya sea un juicio laboral o un juicio por daños y perjuicios, por haber causado un daño psicológico a una persona, o un juicio por injurias. Todo tipo es realmente prevenir el acoso laboral, redunda en ganancia para la empresa, no solo en ganancia para el trabajador o la trabajadora. Entonces, ¿qué podrían contener estos reglamentos? Además de estas reglas que les digo que siempre tienen los reglamentos, ¿en qué podríamos ampliar los reglamentos de la empresa? Tendrían que incluir normas positivas, la obligación de tratar al compañero de trabajo, al superior y al inferior con respeto y consideración. Los reglamentos de empresa también deben incluir de manera expresa la afirmación de que todas las personas, sin importar su sexo, género, orientación sexual, identidad sexual, son todas iguales y merecen el mismo respeto. Hacer una declaración de derechos y de obligaciones para que todo el que reciba el reglamento y esté obligado a leerlo, empleados que entran a trabajar, lean esto y digan, ah, bueno, somos todos iguales acá, tenemos todos los mismos derechos y no nos pueden discriminar. Después, el reglamento de la empresa también tiene que contener la prohibición de realizar discriminaciones basadas en el color de las personas, la cultura, el origen, creencias, nacionalidades, etcétera. Porque la verdad no hay que enumerar, porque el momento que uno enumera, después consideran que la enumeración es taxativa. Todo tipo de discriminación debe ser prohibida, ya sea, y la discriminación podría ocurrir por acción o por omisión, en forma explícita o en forma implícita. Los reglamentos también deben contener la prohibición de aludir al aspecto exterior o vestimenta del compañero de trabajo, ni qué decir que el reglamento no le puede imponer, por ejemplo, como les puse el ejemplo hace un rato de ese bar que imponía la obligación a todas las empleadas de usar minifalda. Entonces, los reglamentos no pueden, las personas no pueden hacer alusión a cómo están vestidas y vestidos los compañeros de trabajo, ya sea un inferior o un jefe. También tendrían que establecer un código de vocabulario que implique la prohibición de utilizar palabras soeces o alusiones sexuales de cualquier tipo, o con cualquier miembro de la organización. También, les digo, me pasó una vez que yo no estaba en relación de dependencia, pero sí estaba en una entidad sin fines de lucro, donde yo participaba, y allí en los mediodías se hacían las reuniones, y eran casi todos hombres, y yo mujer. Había otra mujer, pero no iba nunca, entonces yo mujer, y todos hombres. ¿Saben qué hacían los hombres? Se pasaban entre ellos todos, y se reían, y se pasaban videitos porno. Entonces, eso también, realmente yo lo consideraba, porque claro, ellos hablaban entre ellos y se reían entre ellos, y yo me quedaba aparte. Yo lo consideraba como un acto de acoso, o como un acto realmente de molestia a mi persona,
que no, primero no participaba de esa actividad porno, y además tenía otro género distinto del de ellos. Entonces eso también tendría que estar en los reglamentos, la prohibición de pasarse videos e imágenes que impliquen en sí mismos un acto de agresión o discriminación respecto del compañero o la compañera que no lo quiere ver, que no quiere estar en eso. Y además no corresponde, porque si vamos a estar preguntando, ¿quieren que pasemos los videos porno? Me parece que no corresponde y no hace el objeto de la empresa. Bien, en los reglamentos se debe incluir sanciones y consecuencias, porque como decimos, ¿para qué establecer una serie de normas positivas si no sancionamos cuando ocurren las violaciones? Entonces, en los reglamentos se debe establecer normas procedimentales que establezcan la falta de consecuencia, la falta de que cualquier persona que haga la denuncia o que diga, que salga de testigo a quien hace una denuncia, no va a tener consecuencias y no va a ser perseguido. Y debe establecer una escala de consecuencias posibles al acoso. Cuando se detecte que una persona acosa a otra, habrá una llamada de atención, después habrá una sanción consistente en suspensión, es decir, establecer una escala que le haga ver a cualquiera que reciba ese reglamento que eso tiene consecuencias, eso no es gratuito. Y después también en los reglamentos de empresa, también se debe prever una comisión de intervención de situaciones de acoso. En esa comisión, esta comisión tiene que ser interdisciplinaria, tener la posibilidad de acudir a un psicólogo, o a un sociólogo, o a un profesional de las ciencias sociales que intervenga como si fuera un tercero con otros ojos, que les haga ver a las personas otro punto de vista sobre lo que está ocurriendo, para que salgan de su burbuja, de ya sea, esa persona es negativa, esta persona me está acosando. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando realmente? Para eso hay que establecer estas comisiones, o acudir a comisiones, por ejemplo, hace mucho tiempo, el programa de Relaciones Laborales o Dirección de Trabajo de San Luis solía admitirme, cuando yo era abogada, que yo pedía una audiencia para que viniera la parte patronal y hiciéramos una especie de caucus, hay una reunión, donde se sacara a la luz lo que ocurría y hablaran las partes. Es como una especie de terapia de pareja, pero para la parte patronal y la parte empleada. Entonces, si no quieren tenerlo como comisión adentro de la empresa, que por lo menos acudan a entidades interdisciplinarias que hagan posible el diálogo. Y si realmente no hay diálogo, hay que hacer protección del más vulnerable, que es el acosado, o la parte acosada. Esa es la parte más vulnerable y es la parte que hay que proteger. Y no caer en la idea de no está probando el acoso. Ya vamos a ver nuevos criterios que hay en Argentina, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acerca de la inversión de la carga de la prueba en los casos de acoso. Bien, entonces eso era lo que deben contener los reglamentos. Ahora les traigo esta otra propuesta, cosa que yo no sabía. Hay dos cosas que yo no sabía, y eso que se supone que el laboralista estudia mucho, investiga, lee. Bueno, esto del Global Compact, que parece un jueguito de los adolescentes, no me digan que no, parece un jueguito de los de No, Global Compact es un programa del Pacto Mundial de Naciones Unidas que proviene del año 2000, y es un programa que en Naciones Unidas está funcionando, tiene una página web, y las empresas se podrían adherir. Y el Global Compact establece como un conjunto de estándares, tiene estándares que son obligatorios para la empresa a la que se adhiera al Global Compact. Entonces se adhieren empresas, entidades de gobierno y empresas patronales, empresas empleadoras, y establecen 10 principios universales, como si fueran los de derechos humanos, pero para evitar el acoso. No solo para evitar el acoso laboral, sino también para evitar la expoliación del medio ambiente. Eso está muy bueno, no es solo, es holístico el tema. Entre estos principios están, por ejemplo, el principio de apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, asegurarse de que las empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos. También deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción, la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación, y trabajar contra la corrupción en todas las formas, incluida la extorsión y el soborno. Ahora bien, hay muchas empresas adheridas ya. Como esto está desde el año 2000, ahí hemos puesto la enumeración de la cantidad de empresas adheridas y que surgen todas
en la página web que refiere a esto. Y todos los años este Global Compact elabora un informe acerca de si estas empresas están cumpliendo o no con estos estándares. Me hace acordar un poquito a las etiquetas que hay ahora para los alimentos, y hay algunos alimentos o algunos elementos para el cabello o para la cara, cremas, etcétera, que vienen con etiquetas que dicen libre de tortura animal, libre de investigación en animales. Bueno, esto es libre de acoso. Entonces, la idea es que la empresa que se haya sometido al Global Compact, uno la trate con más preferencia, la trate, bueno, esta empresa está involucrada con el acoso laboral y la lucha contra el acoso laboral. Entonces, eso me parece importante. Quienes adhieren pueden participar personas físicas, personas que sean instituciones, ciudades que se adhieren al Global Compact, y emite el informe, como les digo, sobre el estado de las entidades y el cumplimiento. Además de, entonces, el reglamento de empresa y además del Global Compact, está el tema de qué hacen los estados para evitar o para prevenir el acoso laboral. Para eso traje algunos ejemplos de normas positivas, y traje de 3 estados, por lo menos, pero en realidad me hubiera gustado, ahora que veo la audiencia que están de tantos lados de nuestra amada Latinoamérica, haber traído más ejemplos. Traigo casos de Argentina, Bolivia y Perú. Respecto de las normas en el Estado de Bolivia, está la Constitución Política del Estado del año 2009, que es de avanzada esa Constitución Política y que tiene muchísimas normas laborales. Hace poco di un bloque de un diplomado de Derecho Laboral, que lo hacemos junto con el doctor Iván Campero, y yo sobre todo me dediqué a la comparación, a hacer derecho comparado. Entonces les hacía ver cómo la Constitución Política del Estado de Bolivia tiene tantas normas laborales, pero a la vez las leyes laborales son más acotadas. En cambio en Argentina, normas laborales prácticamente específicas, tenemos un solo artículo, el 14 bis, y después tenemos muchísimas leyes, o sea, en menor jerarquía. Bueno, la Constitución Política del Estado en Bolivia, el artículo 49 dice que el Estado protegerá la estabilidad laboral, se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. Toda forma de acoso laboral, o sea, el acoso psicológico llamado, o el acoso de género. Y dice así genéricamente, la ley determinará sanciones correspondientes. Esa Constitución, me acuerdo cuando la estudié, me encantó porque tenía lenguaje inclusivo, y todo el tiempo hablaba de los trabajadores y las trabajadoras, los empleados y las empleadas, cosa que hoy en día en el movimiento feminista se considera muy importante para la visibilización de las mujeres y de los grupos LGTBQ y más. Entonces, además de esto, en las normas del Estado de Bolivia tenemos la ley 348, que es del año 2013, que se llama Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Como vemos, dice a las mujeres. Este artículo 21 dice que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social debe adoptar medidas para hacer efectivos estos derechos, mecanismos legales, administrativos y políticas públicas. También se tiene en cuenta, me parece que ya existía, pero se le dan nuevas funciones en Bolivia a la Defensoría del Pueblo para la defensa particular de los derechos humanos, y entre esos derechos humanos está la lucha contra el acoso laboral. Se establecen teléfonos como si fuera un 911, pero para los casos de acoso laboral. Hay una cartilla informativa muy interesante que yo la utilicé muchísimo en ese posgrado que le decimos que estamos haciendo con el doctor Iván Campero. Hay una cartilla informativa de los derechos laborales y que habla del acoso laboral y la protección contra toda forma de acoso sexual o acoso laboral, ya sea por procedimientos internos o administrativos, o también en el Poder Judicial y en el Poder Administrativo. También en el Estado de Bolivia me encanta porque en esta ley 348 no es que lo consideran una violación civil o laboral, sino que lo consideran una violación penal, porque le ponen privación de libertad de 4 a 8 años en los casos de personas que, valiéndose de posición jerárquica o poder de cualquier índole, castigue, persiga, exija, apremie, amenace, etc. Me gusta lo de poder de cualquier índole o posición jerárquica, porque en ese caso también se puede aplicar esta figura
no solo el acoso laboral, sino los casos de abuso, por ejemplo, en una orden religiosa, o en otro tipo de institución donde no es un empleado, pero que es objeto de abuso de poder. Entonces ahí también entra a regir esta norma del Estado de Bolivia, que establece privación de libertad de 4 a 8 años. Estas medidas se refieren sobre todo a la mujer, y no, por lo que yo estudié, están muy centralizadas en la mujer. Cuando hoy en día la dirección nueva en el estudio, en el avance de estas normas, es salir de la idea de mujer y hablar de género, de una manera global, y también entonces abarcar a la mujer, al hombre, cuando también es objeto de acoso, y a los colectivos LGTBQ y más. Ahora tenemos las normas en el Estado de Perú. Tenemos una ley que habla de la prevención del hostigamiento sexual, establece el régimen laboral privado, y en este caso la prevención del hostigamiento sexual, y dice que es responsabilidad del empleador mantener en el centro de trabajo condiciones de respeto entre todos los trabajadores, cumpliendo obligaciones contra el hostigamiento sexual, represalias ejercidas por el hostigador, y debe informar al Ministerio de Trabajo de casos de hostigamiento. En nuestro caso particular, conocemos al doctor Luis Serrano Díaz, de Perú, que sé que trabaja en el Ministerio de Trabajo, en las oficinas administrativas, y siempre publica su actividad de persecución, de todo tipo de violación laboral, y vemos entonces que el Ministerio de Trabajo también va a tener que tratar este tipo de riesgo. Es un riesgo del trabajo, un riesgo para el trabajador, y un riesgo, como les he dicho, también para la empresa, porque puede redundar en una acción contra la empresa, en una acción y en una condena de dinero contra la empresa. Así que hay que verlo como un riesgo. Así como están la máquina que está defectuosa y que si la toco me puede dar electricidad y me puedo morir o me puedo dañar por ese golpe eléctrico en la empresa y es un riesgo en la empresa, así también una persona, ya sea jefe o compañero de trabajo o empleado inferior, que acose a otra, es un riesgo en el trabajo. Y como es un riesgo, debe ser tratado como tal. La empleadora lo debe tratar como un riesgo. En este caso, en Perú, debe informar al Ministerio de Trabajo de casos de hostigamiento, o sea que estoy como empresa obligada a informar los casos de hostigamiento, porque es un riesgo laboral. Y así hay que tomarlo y con esa seriedad. Bueno, también tenemos el decreto legislativo de septiembre del 2018, el decreto supremo 014 del 2019, reglamentario de la otra ley, y que establece que hay infracciones graves en Perú, ¿no? Infracciones graves en materia de relaciones laborales, y algunas de estas infracciones son no adoptar medidas previstas en el artículo 11 de este reglamento, o sea, las medidas de prevención. Están las infracciones graves y las infracciones muy graves. La infracción grave es no adoptar las medidas de prevención. Y las infracciones muy graves incluyen también no haber emitido una decisión que finalice el procedimiento de investigación. En eso quiero contarles, después más adelante viene, espero llegar con el tiempo, ahora después me va a decir Camilo, más adelante viene un ejemplo en nuestro estudio jurídico, cuando yo era abogada, de que yo planteé un caso de acoso laboral en sede administrativa, y el expediente quedó ahí, y por más que tenemos una hermosa ley en la provincia de San Luis, Argentina, sobre el acoso laboral administrativo, de nada vale si uno inicia la denuncia y el expediente queda ahí y no finaliza, es más, se extravía el expediente. Entonces, en Perú, esto es una infracción muy grave, no emitir una decisión que finalice el procedimiento de investigación. En Argentina, esto es lo que les quería decir que descubrí en esta investigación. Existe una oficina, que no sabía que existía, que se llama OABL, me parece que no la usa nadie, porque no tiene mucha prensa, que se llama Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, OABL, que fue creada por el Ministerio de Trabajo en el año 2007, se supone que asesora a empresas, sindicatos, o sea, esa más bien es la empresa por la parte patronal, los sindicatos por la parte empleada, y además recibiría, digo, porque nunca vi que se alentara a que recibiera ninguna denuncia, pero recibiría denuncias de acoso laboral. Esto funcionaría como en Argentina hay otro organismo que se llama INADI, que es para recibir denuncias de discriminación. El tema es en qué termina, si termina en algo lírico, en una declaración lírica, sí, fulano acosó a mengano,
o si se hace algo con ese tipo de denuncia y con ese tipo de resolución. Tiene un tratamiento amplio porque habla de violencia de género y violencia laboral en general. Está también esta ley que fue fundacional, esta ley para el feminismo, la ley 26.485 de protección integral de las mujeres, y que establece como una especie de catálogo de tipos de violencia contra la mujer: la violencia sexual, la violencia doméstica, la violencia simbólica, que es los malos tratos simbólicos, verbales, con imágenes, y la violencia laboral y la violencia económica. En el sede del trabajo se da la violencia sexual, la violencia laboral y la violencia económica. La ley esta dice que el Estado protege a las mujeres y entonces alienta que se combata este tipo de violencia, y se establecen distintos mecanismos de denuncia. También en Argentina rige, que debe regir también en otros países, el convenio 111 de la OIT de 1958, que habla de la discriminación en el empleo y la ocupación, y respira todo tipo de discriminaciones. Pero sobre todo en Argentina, lo más viejo que tenemos en este aspecto, y que ahora se está homologando y hablando de eso, es hablar de que es un riesgo del trabajo. Y entonces ahí vamos a una norma que está en la ley de contrato de trabajo, que dice que toda empresa está obligada a prevenir los daños. Y en realidad, cuando se redactó ese artículo, que fue en el año 74, se hablaba de prevenir los daños, como les digo, de un choque eléctrico, de una máquina que estaba defectuosa, de luces que no funcionaban y la persona tenía que trabajar sin luz. Es la seguridad desde el punto de vista físico. Y hoy, el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo se está aplicando para decir que todo tipo de riesgo de acoso laboral o acoso sexual es un riesgo al mismo nivel que una máquina defectuosa, y la empresa tiene el deber de prevenir y asegurar que esto no ocurra. Así que si ocurre, tiene que hacer algo, así como tendría que arreglar la máquina, tiene que hacer algo para evitar que siga ocurriendo este acoso laboral. No tiene que decir, no le creo, que lo pruebe, no. Inmediatamente, apenas denunciado, es como si yo denunciara que la máquina esa te da una patada eléctrica. Tengo que hacer algo para prevenir y evitar que se siga ocurriendo. Este fallo que mencionamos ahí podría servir a nivel latinoamericano, se podría tomar porque es un precedente importante. Se llama Pellicori contra Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. El caso Pellicori era el caso de una señora que se consideró discriminada, y la parte demandada la despidió. El tema es que la Corte Suprema de Justicia dijo así, que más allá que Pellicori, la señora Pellicori haya probado o no con qué la discriminaron o por qué la discriminaron, lo importante es que a partir de determinadas circunstancias y sobre todo cómo se produce un despido, se produce, no dicen la inversión de la carga de la prueba, pero sí dicen que el que va a tener la carga de probar que no despidió por discriminación va a ser la parte demandada. Y esa es una regla al Pellicori que ahora se aplica a todo lo largo y ancho del país, que realmente ha facilitado muchísimo la posibilidad de realizar reclamos por discriminación y por lo tanto por acoso laboral basado en la discriminación. La Corte dice que no es una presunción, como dije ahí, pero para mí el efecto es el mismo, porque una vez denunciada discriminación, es la patronal la que tiene que demostrar que no la hubo, que muchas veces, y por ejemplo explicar por qué produjo tal sanción, por qué produjo tal suspensión, o por qué corrió el empleado, por qué lo despidió. Bueno, va a tener que explicarlo. Si no lo puede explicar razonablemente, es que era verdad que había sido discriminado. Voy a avanzar un poquito, porque sé que se nos acaba el tiempo. Hay normas de acoso laboral en las provincias de Argentina. Como les he dicho, por ejemplo, en San Luis hay una norma de acoso laboral administrativo, pero cuando nosotros en el estudio jurídico, cuando yo era abogada hasta hace poquito, hicimos denuncia en la administración pública, el expediente quedó ahí y no avanzó, y ahora hasta nos dicen que nos decían a lo último que no encontraban dónde estaba el expediente. Entonces, las normas también tienen que ser objeto de cumplimiento efectivo, no solo ser sancionados. También lo que quiero decirles es que en Argentina hay lo que se llama el bloque convencional. No solo tenemos las normas legales, la Constitución, sino que la Constitución misma tiene una norma, como una especie de norma gatillo, desde el año 1994, que dice que hay determinados convenios de derechos humanos
que son tanto o más importantes de la Constitución Nacional. Y entre esos convenios está la CEDAW, que es la Convención Internacional de No Discriminación contra la Mujer, también la Convención de Belén do Pará, que hoy en día se considera que el acoso contra una mujer es un caso de violencia contra la mujer. Entonces estaríamos violando la Convención de Belén do Pará. Es lo que se llama el bloque de convencionalidad. Y también en Argentina se está aplicando a nivel judicial las 100 reglas de Brasilia. Estas 100 reglas de Brasilia también rigen para toda Latinoamérica, y una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el acuerdo 05 del 2009, dice que se deben aplicar las 100 reglas de Brasilia, que busca proteger al vulnerable, a la persona que está en menores condiciones, al pobre, a la mujer, al niño, al enfermo, al discapacitado. Esos son los, al que tiene un problema de salud. Muchas veces son discriminados por un problema de salud. Esos son los vulnerables, y esas son las 100 reglas de Brasilia, que eso se puede aplicar a lo largo y ancho de toda Latinoamérica, es lo que se llama soft law. O sea, aunque no tengas una acordada como la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las reglas de Brasilia se han dictado y pueden ser usadas como antecedente y pedirle al juez: señor juez, tenga en cuenta especialmente el vulnerable en el momento de juzgar. Bueno, en nuestra experiencia personal, como les contaba, tuvimos un caso hace muchos años de discriminación por HIV, donde lo habían hecho un despido directo. Es más, le habían pagado 2 pesitos, que era la indemnización común, y le habían dicho, bueno, no venga más a trabajar. Le parecía un despido directo sin causa. Entonces nosotros planteamos que la habían discriminado por tener HIV a la persona. Nos costó muchísimo en su momento. En primera instancia dijeron que no habíamos probado que la patronal supiera que tenía HIV. Y sin embargo, bueno, en cámara logramos decir, bueno, pero si la parte patronal sabía que tenía HIV, porque sabía que le estaban dando determinado remedio, determinado medicamento. Y entonces logramos en cámara dar vuelta a eso. Eso fue antes del fallo Pellicori contra Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, donde, como les digo, se produjo ese cambio en la jurisprudencia en cuanto al onus probandi. Citamos en el artículo, ya estamos terminando, son los casos de acoso puertas adentro. Debido a la hiposuficiencia del trabajador, muchas veces el trabajador o la trabajadora es llamado o llamada a una oficina, porque claro, tiene que ir porque tiene que obedecer, es la hiposuficiencia reclamacional, no puede hacer sino ir, ¿no es cierto? Tiene que ir, fulanito vení que voy a hablar con vos, y tienen que entrar a la habitación donde está el jefe cierra la puerta y puertas adentro le dice, vos sos esto, hiciste mal esto, no me gusta cómo trabajás, yo voy a hacer que renuncies, no te soporto, le dicen cosas terribles. Entonces, el acoso puertas adentro es un caso paradigmático, porque el trabajador no puede menos que obedecer, y si no va a la oficina del empleador, le van a decir que no está obedeciendo. Entonces, ese tipo de situaciones es de las que tienen que estar previstas en los reglamentos de empresa. Tuvimos otro caso más en el estudio que yo lo llamo puertas adentro plus, puertas adentro más, porque no solo eso, en este caso, sino que la habían llamado adentro de la habitación, del despacho del jefe o jefa. Entonces el jefe le hace pasar y se coloca entre el trabajador y la puerta, y entonces le dice, vos me tenés que firmar esta renuncia, porque cosa a la vez inútil en Argentina, porque las renuncias en Argentina tienen que ser por telegrama. Pero bueno, este jefe además no sabía bien, y le decía, vos me tenés que firmar esta renuncia, porque si no, no te dejo salir de la habitación, le decían. O sea, eso ya era privación de la libertad. Otro caso de acoso laboral. Otros casos tuvimos también de puertas adentro, casos donde les hacen ver filmaciones, y hay un abogado que se dirige así como un juzgador. Vieron que la gente común ve a un abogado como que le tiene más respeto. Se supone que el abogado sabe más, entonces sabe más que vos, y te puede decir, usted tiene que firmar, usted tiene que hacer esto, le da órdenes, y se supone que sabe más y sabe derecho. Entonces nos pasó un caso donde al trabajador lo hace una señora humilde, le hacían pasar, le mostraban un video y le decían, ahí yo estoy viendo tal cosa, usted se está llevando, me acuerdo que era un pedazo de carne, usted se está llevando un pedazo de carne, firma acá que renuncia, porque si no, y tiene que ir sino con el abogado y mandar la renuncia al correo junto con el abogado, y el abogado le actuaba como juez, y además la hacía sentir muy, muy mal, que es otra de las formas del acoso, ¿no? Hacerte minar tu autoestima y hacerte sentir lo peor.
Después también tenemos los acosos con insultos, donde recuerdo aquí de en la empleadora, que era una entidad gubernamental, había un jefe que insultaba a la trabajadora. Bien, entonces hasta aquí llegaba nuestra experiencia personal. No sé, Camilo, si tenemos 2 minutos más, si no, por último explico el críptico título de El otro negativo, si quieren. Dígame. Pues yo iba a explicar el mobbing y el teletrabajo. ¿Qué sería eso? Paso a eso. Dígame, Camilo, por favor. Muchas gracias, maestra. No, pensé que ya había concluido. El último tema Sí. es explicar por qué se llama el otro negativo. El otro negativo proviene de una categoría de las ciencias sociales y la historia, de este autor que se llama Svetan Todorov, que habla de la otredad negativa en esta obra que se llama La conquista de América, el problema del otro. Dice que cuando vinieron los europeos acá, todos los americanos éramos ese otro que no merece ser un ser humano, tener derechos. Entonces, y bueno, Svetan Todorov desarrolla todo eso en relación con el Holocausto, en relación con los genocidios. No quiero decir que un acoso laboral sea un genocidio, sin embargo, los genocidios comenzaron con los acosos, porque comenzaron con la discriminación de personas, comenzaron con la otrorización de las personas. Entonces, la otredad, cuando yo transformo al empleado en un otro, y en un otro que es negativo, porque tiene cosas que no me gustan, no trabaja bien, ya le pongo una etiqueta, entonces ese es el comienzo y el fin, la finalidad del acoso. Y entonces por eso yo hablaba de la fraternidad, a la que estamos todos obligados, por ser todos iguales, hijos bajo el mismo sol, de este mundo que tenemos que cuidar. Todos tenemos que estar en la fraternidad por oposición al otro negativo, y no convertir a los empleados y trabajadores en un otro negativo, no a la construcción del otro negativo. De ahí el título de mi artículo. Ahora sí hemos terminado, Camilo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por la disertación, ¿verdad? Y la explicación del artículo. Realmente todo lo que nos ha comentado expresa claramente todo lo que en el artículo está plasmado, y por lo cual reanimamos e invitamos nuevamente a todos los que nos están acompañando a que puedan, ¿verdad?, darle lectura para poder profundizar este esbozo que hizo la maestra de este artículo tan interesante, ¿verdad?, que tiene este tema. Maestro, ahorita pues vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas en la caja de comentarios, tanto de esta plataforma como de Facebook. Los participantes han hecho varias preguntas. Yo le consulto si le parece que las lea de un solo o vamos evacuando una por una. No, vaya leyéndola, estimado Camilo, como a usted le parezca. Ok, la primera la hace Gerson Cerda desde Nicaragua y pregunta: ¿el proceso para dar seguimiento a posibles casos de acoso laboral debe darse desde las empresas o únicamente tienen que ser las autoridades administrativas o judiciales? Yo pienso que, así como hicimos en esto que hemos compartido, es una responsabilidad que se da a dos puntas. La empresa debe preocuparse por el acoso laboral y hacer un seguimiento, porque como les he dicho, es algo que le va a provocar pérdidas a la empresa. Aunque sea desde el punto de vista del capitalismo, veamos que la empresa se perjudica ante el acoso laboral. No es que sale ganando, al contrario. Y además, menos aún va a salir ganando si se da a conocer, porque los rumores corren, si se da a conocer como una empresa que aplaude o no le importa que hay acoso laboral en el seno de sus oficinas. Entonces sí o sí debe comprometerse, y si puede, de paso, hacer publicidad de lo que está haciendo, para que eso también le genere un compromiso de que está combatiendo y cómo lo está combatiendo, no con meras palabras, sino realmente, como dijo acá el colega, con un seguimiento, con, por ejemplo, como le dijimos recién, vigilar el cumplimiento de reglamentos, modificar los reglamentos, crear comisiones de diálogo o comisiones de que tome cartas en el asunto. Y el Estado también está obligado, máxime con esta nueva Convención 190 de la OIT,
que por una parte va a ser obligatoria a los estados que lo ratificaron, pero por otro lado, aunque los estados no lo ratifiquen, va a funcionar también como soft law, es decir, va a estar ahí y vamos a saber que nos va a escocer, que esté esa convención, que esté tan clarita, porque tiene unos términos muy, muy claros en cuanto al acoso laboral, en cuanto a su tipología, en cuanto a cómo luchar contra el acoso laboral. Está ahí. ¿Por qué mi estado, mi patria no asume esta Convención 190 de OIT? Por algo es. ¿Cuál es la razón? ¿Qué puedo hacer para que en mi estado se ratifique la Convención 190? Y los estados deben cumplir esto también para bien de sus ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias, maestra. La segunda pregunta la hace Mariela Sandino, igual desde Nicaragua, y pregunta, en el caso de un trabajador que le es exigida su renuncia, ¿qué pruebas podrían ser aplicables para exigir su reintegro? Bueno, eso vieron que depende de cada derecho positivo. En Argentina, por ejemplo, las renuncias tienen que ser necesariamente por telegrama, y el telegrama hay que ir a mandarlo a una oficina pública. Sin embargo, ha ocurrido casos donde han llevado, como decimos, de la nariz al trabajador o trabajadora, y le han hecho codo a codo ahí, estando ahí, tomá, firmá, y sí o sí, y que la mandara. Esos casos son casos extremos, esos son muy difíciles de probar, esos son los casos más difíciles de probar, porque realmente si está el telegrama enviado de renuncia, es muy difícil. Después puede haber otros casos, que yo he visto fallos jurisprudenciales, donde se ve el marco en el cual se llegó a esta denuncia, se ha logrado probar los acosos de que fue objeto esta persona, los mails que recibió, los WhatsApp que recibió, la forma en que lo miraban, etcétera, etcétera, y demostrar, por ejemplo, con una pericia psicológica que haga ver cómo había sido minada su autoestima y su posibilidad de decir que no a algo, y bueno, demostrar de esa manera que realmente su renuncia fue forzada. Si no fue forzada porque estaba en el lado, poco menos que apuntándole, fue forzada porque fue impuesta de alguna manera. Eso en Argentina, depende de cada lugar y de cada derecho positivo. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta la hace la doctora Sonia Belot, y pregunta, ¿qué beneficios traerá a todos los trabajadores argentinos la ratificación del convenio 190 de la OIT? Bueno, la ratificación ya se ha producido, y sobre todo este convenio establece la obligación del Estado de arremangarse así y dictar una nueva ley donde aplique todo lo que dice el convenio 190 y más, para que realmente, porque como les acabo de decir, si lo sabe la doctora también, que se ve que es de mi compatriota, en nuestro país tenemos el artículo 14 bis de la Constitución y tenemos algunas normas de la Ley de Contrato de Trabajo, entre las que está el artículo S75 que les hablé recién, que habla de la obligación de prevención de los riesgos, pero está pensada más bien para los riesgos físicos y no para los riesgos de este tipo. Entonces ahora yo creo que ha venido la etapa en que el Estado, así como en este momento se han dictado nuevas normas, como en este momento en Argentina se han establecido normas del cupo trans para los trabajos, se han establecido nuevas cosas, ¿no? De avanzada, que cuidan el ser humano de manera integral y no basado en un estereotipo. Entonces ahora el Estado va a tener que redactar una nueva ley y aprobar una nueva ley basada en el 190, que establezca, por ejemplo, que las empresas establezcan mecanismos de tratamiento del acoso, todo esto que hemos dicho, que las empresas establezcan reglamentos para evitar el acoso, que las empresas establezcan mecanismos, establecer oficinas específicas en el programa de relaciones laborales o en el Ministerio de Trabajo para tratar los temas de acoso, y que no sea así algo de pasada, porque ya les digo, en algún momento a mí me tomaron algún pedido que hacía y hacían unas reuniones con la parte patronal, pero era como así como de prestado, no era específico para eso. Ahora van a tener que, para mí, en base a la Convención 190, el Estado está obligado a dictar una nueva norma para hacer cumplimiento efectivo de estos derechos. Muchas gracias, doctora. Consulta Justo Galindo, ¿cómo se podría regular el acoso laboral vertical ascendente? Vertical ascendente, es decir, Sí. desde el empleado menor al empleado mayor. En realidad se debe regular de manera global,
siempre se debe mencionar de manera global, ya sea, y por ejemplo, hacer unas cláusulas gatillo que digan acoso laboral, ya sea ascendente, descendente, horizontal o vertical, a mujeres y a hombres, y con todo tipo de orientación sexual, lo más global posible, para que después, como les digo, que no se considere taxativo, con un etcétera, porque realmente la imaginación del ser humano para causar sufrimiento se va afinando, y después capaz que aparecen nuevas formas de acoso y molestia. Entonces hay que encontrar fórmulas en nuestras legislaciones o cuando lo aplicamos en la jurisprudencia, que sirvan como normas genéricas o que normas para el caso concreto, que sean más globales. Bueno, solamente me voy a fijar solo para el descendiente o solo para el ascendiente. Sino que también decir, bueno, también el trabajador menor cuando acosa al jefe está produciendo acoso. Les digo porque conozco casos de acoso laboral vertical ascendiente y casos horribles. Por ejemplo, me acuerdo de una colega en un estudio jurídico, que eran varios colegas, eran abogados, ahora, cierto, de los colegas, ahora mis colegas son los jueces, pero cuando yo era abogada solamente, en este estudio jurídico había abogados varones y abogadas mujeres, y había un secretario, y el secretario solamente le daba bolilla a los abogados varones, y a las abogadas mujeres no. Y llegó un punto que una de las abogadas mujeres, que era una de las jefas, socia del jefe, realmente se sentía totalmente excluida. Esta persona no la saludaba, la molestaba, la miraba mal, o no obedecía lo que ella le pedía, y no le traía el café, le traía el café al otro. Y era muy doloroso, ese acoso laboral de menor a mayor. Y bueno, tendría que ser global, de toda persona respecto de toda persona. Muchas gracias, maestra. Tenemos una última pregunta de Alejo Gabriel García Mitre. Consulta, ¿se puede demostrar la relación de causalidad entre la conducta de acoso y la consecuencia sobre la salud del trabajador? Bien, en ese aspecto, cuando recién se empezó a hablar del acoso, ahora en los casos jurisprudenciales que yo trataba como abogada, o sea, hace unos 20 años, porque antes, como les digo, existía, pero como no se llevaban. ¿Por qué no se llevaban? No se llevaban porque a veces no terminaban en un despido, porque la persona renunciaba, o la persona se cansaba, o realmente es mucha energía que tienen que poner para querer seguir insistiendo en un caso laboral. Bueno, entonces, hace unos 20 años, cuando recién empezó esta discusión y lo planteábamos judicialmente, uno de los juzgados nos exigía, en un caso concreto nos dijo que si no había una pericia psicológica, entonces no estaba probado que la persona tenía acoso. Sin embargo, hay muchos fallos jurisprudenciales, más en toda Argentina, que dicen que no es indispensable la pericia psicológica. Aún así, a mis clientes, cuando yo era abogada, lo primero que les planteaba es, no solo por la cuestión probatoria, sino por la salud de la persona. Les preguntaba, ¿usted está yendo al psicólogo? ¿Está yendo al psiquiatra, llegado el caso? Sí, no, puede hacerlo por la obra social, por el seguro social, lo puede hacer. Entonces yo trataba de encauzarla por ese lado, hacia un psicólogo que la trate, que después, llegado el caso, me haga un certificado, que me diga el estado en que se encuentra la persona, qué tipo de tratamiento necesitaba, y que si es posible me hiciera un pequeño diagnóstico, porque de esa manera yo probaba que a raíz de los actos de que había sido objeto, actos y omisiones de acoso, había llegado a este estado. Me acuerdo que tenía una clienta que no podía pasar frente a la empresa patronal porque perdía el control de esfínteres. Es cosa terrible si las hay, y me lo confesó así casi llorando. Entonces, sí, realmente lo que le pasa psicológicamente puede tener consecuencias a nivel psicológico y a nivel físico, y yo trataba siempre de probarlo con una pericial psicológica, pero sin embargo hay que saber que no es obligatoria. Se puede probar por otros medios, como podría ser probarlo por medio de la prueba testimonial. Muchas gracias, doctora. Muy agradecido con toda esta información y los conocimientos que nos ha compartido. Tenemos una última pregunta de Violeta Páez Perderena, y con esta cerraríamos. Dice, la víctima de violencia es la que se va, renuncia cansada de ser acosada y el acosador queda en el mismo lugar. Hoy se podrá aplicar no solo el convenio 190 en San Luis, sino la ley 1015-19 de acoso laboral. Bueno, parece que más era un comentario, pero pues, un comentario, doctora,
pues no sé si va a dar algunas palabras finales sobre bueno, la apreciaciones. ley de San Luis a la que se ha hecho referencia es una ley provincial que refiere al acoso laboral en la provincia de San Luis, pero en la provincia de San Luis, las provincias son divisiones administrativas y estaduales que hay en Argentina. En la provincia de San Luis, que estamos al oeste, cerca de Chile, y el tema es que esta ley refiere solamente al acoso en sede administrativa, y como les digo, en un caso concreto, que tuvimos no hace tanto en lo que era mi estudio jurídico, lo planteamos, y el expediente no solo no avanzó, sino que me decían que no existía más, y eso que era un expediente electrónico. O sea, también hay que tener voluntad de parte del Estado, no solo de legislar y tener una hermosa ley, sino hacerla de cumplimiento efectivo. Muchas gracias, maestra. No tenemos más preguntas. Agradecemos este tiempo que nos ha compartido el contenido que plasmó en su artículo. Invitamos a la audiencia a que pueda darle lectura al artículo de la maestra, también instarlo a que nos sigan en redes sociales, tanto de la Asociación Iberoamericana como de la revista, para que estos espacios que vamos a tener para compartir los conocimientos y estos resultados que los autores con tanto esfuerzo han tratado de plasmar en esta revista puedan acceder, ¿verdad? O llegar a la mayor cantidad de personas, para también un esfuerzo de democratizar la información y aparte de ello, ¿verdad? Todos estos temas de vanguardia puedan ser accesibles, ¿verdad? A todas las personas, a todos los laboralistas de la región iberoamericana. No me queda más que agradecerles a todos por el tiempo. En la próxima semana tendremos la siguiente presentación de artículos. Doctor, no sé si tiene algunas palabras finales para cerrar esta sesión. Muchas gracias, licenciado Castillo. La verdad es que estamos sumamente complacidos con la presentación que ha hecho la doctora Adela Pérez de ese tema tan importante y que lleva ya su proceso, precisamente el convenio 190, ahora de sumisión en muchos países, que es la primera etapa para que sea ratificado. Creemos que cada día más países lo van a ir ratificando. Lleva un proceso, sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero por lo menos en Guatemala ya se sometió al proceso de sumisión, es decir, enviar al presidente al Congreso de la República de Guatemala y posteriormente vendrá ya la discusión en el Congreso, pero ya van avanzados y creo que con lo que usted nos ha explicado el día de hoy, esa ponencia tan completa, una ponencia detallada, sin lugar a dudas nos ha ilustrado a todos, ¿verdad? Para que podamos aprender cada día más y igualmente, como dijo el licenciado Camilo Castillo, les invitamos a que lean el texto de cada artículo que se ha presentado. Hoy es la presentación aquí en video, pero también es bueno que lean los detalles de la ponencia, que está muy interesante, muy completa y de mucha alta calidad. Así que, doctora, muchas gracias y igualmente, Camilo, por tu conducción, como siempre, tan puntual y un saludo cordial a todos. Gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor. Un saludo y con esto estamos concluidos. Lo esperamos la siguiente semana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias, Camilo. Hasta luego.